Para saber la verdad de la milanesa, Gacetillas Argentinas. www.gacetillasargentinas.info. Bienvenidos a este capítulo muy especial porque estamos en medio de días muy especiales en la historia política argentina. Y necesariamente este va a ser más que nunca un balbuceo editorial que siempre establecemos como contrato con ustedes, para que ustedes se sumen con sus inquietudes, con sus visiones, diciéndonos a nosotros también casi como una bitácora periodística sobre qué tema se puede llegar a charlar. Pero yo quería hacer algunas reflexiones sobre todo lo que nos fue pasando en esta última semana, en donde los tiempos históricos se aceleraron de acuerdo a la decisión del pueblo. El pueblo protagonizó la historia y cuando esto sucede hay cambios, y hay cambios políticos importantes. El problema es que hay que seguir movilizados. Hay que estar, como la vieja definición de los anarquistas, en estado de alerta y movilización permanente, porque lo que se está viendo en el país es que se está haciendo todo un negocio político del peronismo para quedarse con el poder a partir del 3 de marzo, que es la fecha para las nuevas elecciones presidenciales. Y para colmo de males, el que asume como presidente de la nación, Adolfo Rodríguez Sá, 18 años en el poder en forma consecutiva en la provincia de San Luis, varias veces denunciado por corrupción, por autoritarismo, con periodistas presos como Jaime Emma, por ejemplo, que asuma como presidente porque dice que tiene sus cuentas con superávit fiscal, no es nada más que en todo caso un buen administrador contable, pero tiene muy poco que ver con la decisión política que tomó el pueblo con su cuerpo y con su voz para hacer un cambio muy fuerte en la historia argentina en los últimos días. Pero quería detenerme en dos o tres cosas, como le decía. Desde este micrófono, libre hasta ahora, nosotros veníamos diciendo que el mejor gesto de salud mental frente a la crisis que iba generando el sistema de minorías, en la cual quedó depositada gran parte de todas las herramientas del Estado en la Argentina, el ejercicio de salud mental era poner el cuerpo en los lugares prohibidos y decir las palabras prohibidas que nadie quiere escuchar desde el poder. El pueblo argentino lo ha hecho, nosotros lo hemos hecho, esto tuvo un enorme costo. Y hubo tres sucesos muy claramente diferenciados que se sumaron uno a otro para determinar la renuncia primero de Domingo Felipe Cavallo y luego la renuncia de Fernando de la Rúa. Y lo que yo llamo, lo que el pueblo argentino terminó demoliendo, las torres gemelas de la historia política argentina. Porque más allá de que el peronismo no lo entienda, porque son voraces para la instancia del poder, las dos torres gemelas que tumbó el pueblo argentino en esta semana fueron la torre del radicalismo histórico, absolutamente alejado de su identidad y de sus principios, y la torre también del peronismo, torre gemela, porque ambos son pensionistas del poder, y terminó totalmente eliminado porque quieren la renovación total, los que le metieron el cuerpo a la historia, de toda la clase dirigente. Y este es un mensaje muy fuerte. Por eso lo que comenzó a pasar ayer en el Congreso de la Nación con una asamblea legislativa que determinó a Adolfo Rodríguez Sá, un hombre imputado de delitos de corrupción muy serios, por ejemplo, por la gente de Telenoche Investiga, por la justicia de distintos lugares del país, está determinando esta jugada que además termina en esto absolutamente perverso que es la ley de lemas, para que el 3 de marzo el peronismo defina su feroz interna a través de la ley de lemas como en una elección general, con lo cual no va a ganar el más votado, sino que va a ganar aquellos que terminen sacando la primera minoría, como siempre, con esta perversión que es la ley de lemas y que los santafesinos conocemos y padecemos desde hace rato. Pero les decía que hubo tres instancias. Lo que empezaba el viernes pasado, que lo comentamos aquí, todo el fenómeno aluvional de los saqueados desde hace 25 años, de los empobrecidos en todos los niveles, en el económico, en el político, en el cultural, en el humano, yendo hacia los supermercados y terminando incluso muchos metiéndose en el medio de esta necesidad real
muchos delincuentes en medio de todo esto. Este fue el fenómeno de los saqueos. Pero esto llegó hasta el día miércoles a la tarde con un saldo tremendo en Rosario, en donde la policía volvió a confirmar que es una policía asesina porque tiene al frente a alguien que se crió con el gran asesino de estas tierras que fue Agustín Fesed, como es José Storani, y se terminó fusilando a muchachos muy jóvenes como usted hoy va a escuchar. Pero en medio de tanta muerte hubo un gesto de vida extraordinario que partió del pueblo argentino en forma espontánea, horizontal, absolutamente impredecible, que fue cuando habló de la Rúa en una nueva demostración de su perversión y su autismo. Yo no creo que sea solamente autista, yo creo que un hombre que juega en política desde hace 30 años en primera división porque le ganó a Perón en el 73, es un hombre que bien sabe lo que hace. Entonces yo creo que hay perversión y hay autismo. Los saqueos habían determinado una gran cantidad de muertos, fundamentalmente en Rosario, que se convirtió así en capital nacional de la violencia social por disposición de la policía, que mató a aquellos que les molesta al orden, a militantes sociales, como pasó con Pocho en la zona norte, en Ludueña Norte, sobre lo cual vamos a hablar. Pero en ese momento, en la noche del 19 de diciembre, se produce lo que nosotros denominamos el 17 de octubre de la clase media. La clase media irrumpió en la Plaza de Mayo, irrumpió en el corazón de la historia, e irrumpió en el Monumento Nacional a la Bandera como nunca se había visto, en un hecho inédito en la historia política de Rosario y de la Argentina. Esto determinó que 18 años después del regreso a la democracia, los sectores que antes habían aplaudido a Domingo Felipe Cavallo, por fin se terminaron de dar cuenta quién era este representante de los bancos estadounidenses, y Cavallo se terminó yendo. Pero ese fue el movimiento muy fuerte de lo que fue, insisto, el 17 de octubre de la clase media, venida menos, ese 19 de diciembre. Pero después hubo un tercer hecho, sobre el cual quiero reparar. La batalla por la Plaza de Mayo, en donde la Policía Federal demostró todo lo asesino que puede llegar a ser este sistema cuando lo que está en juego es nada menos que la lucha de clases y el mantener los privilegios de aquellos que mantienen el privilegio de los que concentraron la riqueza en pocas manos. 28 muertos en la República Argentina, 6 en Rosario, asesinados. Sangre derramada de aquellos que realmente dieron la vida por los demás, casi todos anónimos. Después comenzaron a conocerse sus nombres. Pero yo quiero sinceramente saludar esa sangre derramada, porque de verdad hay que hacer alguna vez verdad aquello que la sangre derramada no tiene que ser negociada, como lo empezó a hacer el peronismo anoche. La sangre derramada de este pueblo, de parte de nuestro pueblo, era porque no se bancaban los bastonazos y los caballos, no solamente sobre las madres de Plaza de Mayo, sino sobre familias enteras que habían ido a la Plaza de Mayo el jueves a la mañana. Era un gesto de dignidad y de total entrega por los demás, un gesto político en su dimensión más claramente humana, dar la vida por los demás. La batalla de Plaza de Mayo determina la necesidad de que esa sangre derramada no tenga que ser negociada y que además nosotros sepamos que tenemos que seguir movilizados, porque si no nos van a volver a estafar, porque no se va a colocar una banda presidencial más, sino que vamos a volver a ver cómo una banda se hace cargo de la presidencia de la nación. Es lo que temo que se está viendo en estos momentos. Entonces el gran problema es ver, entre otras cosas, saludar la lucha de nuestro pueblo, nuestro protagonismo, todo lo que nos costó darnos cuenta, saludar esto de meter el cuerpo en los lugares prohibidos y saber que las gestas populares son agridulces, porque tiene por un lado la alegría que teníamos todos el miércoles después de una jornada de muerte en Rosario, por ese hecho de vida extraordinario que fue esa movilización espontánea, porque fue una alegría saber que uno puede protagonizar el basta colectivo, pero al mismo tiempo saber que esto tuvo un costo altísimo. Fue la etapa democrática más represiva, más dura que le tocó vivir al pueblo argentino en estas últimas semanas.
y demás en la historia. Por eso, yo quiero terminar diciendo que tenemos que estar en estado de alerta y movilización todos los que somos capaces de darnos cuenta que tenemos que seguir protagonizando la historia. Que no se puede confiar en Rodríguez A., que no se puede confiar en esta banda que fue parida a imagen y semejanza del menemismo y que va a intentar a través de la ley de lemas perpetuarse en el poder a partir del 3 de marzo. Necesariamente hay que seguir protagonizando la historia, porque a pesar de los costos, lo que está en juego es la sonrisa de su chico, es la sonrisa de mi hija, es la posibilidad de que tenga sentido todavía en la Argentina enamorarse y traer hijos al mundo. Por eso, un homenaje muy pero muy grande a todos los caídos en la Plaza de Mayo, a tanta sangre derramada. Un homenaje a todos los trabajadores de prensa que la pasaron muy mal en Rosario y en la zona. A los muchachos como Claudio Verón, que fue herido de bala, como pasó con Pablo Balmaceda en la ciudad de San Lorenzo, que recibió un balazo de goma cuando la policía reprimió un intento de llevarse mercadería en el supermercado Azul en San Lorenzo, un hecho que no fue muy reflejado por la prensa. Lo que pasó con el cineasta Pablo Romano en Rosario, que la policía, como en los mejores tiempos de la dictadura, le tomó los documentos y después lo arrestó. Como pasó con nuestro amigo Marcelo Nocetti, a quienes amenazaron porque dijo que en Villa Gobernador Gálvez hubo gente que movilizaba para los saqueos, en ese lugar en donde hay tanta mafia como es Villa Gobernador Gálvez. Así que un homenaje a todos eso, y lo mejor que nos puede pasar a nosotros, no olvidar que protagonizar la historia tiene un sabor absolutamente agridulce, pero que vale la pena, porque lo que está en juego, insisto, es el futuro.